Hola chicos, muy buenas. Hoy entonces empezaremos una unidad más, que es la unidad haremos. Hay muchos contenidos gramaticales un poco más desarrollados, desenvolvidos, que de la otra parte del curso, que era iniciante, básico, ¿verdad? Entonces, aquí, pasado, que ya hemos estudiado, presente y futuro. Tu cuerpo está aquí en el presente y tu mente, ¿dónde está? Bueno, entonces así que ya sabemos cómo trabajar el pasado, ya sabemos cómo trabajar el presente, vamos a entender ahora cómo trabajamos el futuro, por si acaso tu mente está pensando más adelante, ¿vale? Pues bien, entonces el primer futuro que vamos a trabajar ahora en este nivel es el futuro simple o imperfecto. Es más común que lo llamemos futuro simple. ¿Qué significa? Es un verbo que va a estar directamente en el futuro, o sea, no va a necesitar otro verbo. Como no passado nós tínhamos aquele perfeito simple, que nós já conjugávamos o próprio verbo no passado. Então, por exemplo, hablar, hablé. Em futuro simple, hablaré. Porque como no passado, nós vamos utilizar também, em alguns tempos do futuro, um outro verbo, o verbo haber, para nos auxiliar na conjugação. Enfim, não é o momento de falar desses agora nós vamos falar do futuro simple. Bueno, el futuro simple se utiliza principalmente para expresar una intención o una suposición acerca del futuro o presente. Mira, ¿por qué una intención o suposición? Muy importante. El futuro no es algo que va a pasar, algo que pasará. Es algo que entendemos que puede pasar. Siempre cuando hablamos de futuro, hablamos de probabilidad y no de seguridad. Nada está seguro para el futuro, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí tenemos algunas frases que nos traen este futuro. Vamos a leerlas. Mañana ordenaré los documentos. Aquí el verbo ordenar que está en futuro. No lo acabarás en un día. Aquí el verbo acabar, entonces también en futuro. Me imagino que su oficina todavía estará desordenada. Esta última frase es importante porque ella nos explica una intención o suposición acerca del presente también. Mira, esta frase es una suposición. Yo supongo que tu oficina sigue desordenada. ¿Está bien? Entonces, esto no quiere decir que estoy hablando de algo que puede pasar en futuro. Significa que estoy haciendo una suposición. ¿Bien? Então, quando você tem uma suposição de algo, essa ideia de dúvida pode ser transmitida através do futuro também. Então, quando eu digo que eu imagino, eu acredito que o seu escritório ainda esteja desarrumado, em espanhol nós podemos expressar isso aqui com o futuro simples, estará desordenado, tá bem? É uma suposição, então nós podemos usar também, ok? Bueno, entonces seguimos con este presente. Mucha atención. Es común encontrarlo en la segunda parte como condición real. Entonces ya hemos visto un poco de frases que nos hablan de condiciones. Entonces, si esta segunda parte es real, algo que realmente puede pasar, podemos utilizar entonces este futuro simple. Mira, si comes mucho chocolate, aquí una condición, ¿verdad? Sí. Si comes mucho chocolate, engordarás. O sea, es algo que es real, que puede pasar de verdad. No es algo improbable, ¿verdad? Entonces, siempre en estas frases podéis utilizar en la segunda parte lo que puede pasar en futuro. ¿Está bien? Entonces, podría utilizar otra frase aquí como si haces deporte, adelgazarás, o sea, emagrecerá, ¿ok? Entonces son condiciones reales, ¿perfecto? Bueno, pues entonces aquí ya hemos visto el uso del futuro, cuándo se usa y cómo se forma este futuro, cómo se conjuga en español.
Ya sabemos que los verbos en español acaban en ar, ir, ¿verdad? Entonces, por eso, siempre cuando vamos a hablar de conjugaciones verbales, tenemos aquí 3 ejemplos de verbos con estas 3 terminaciones. Bueno, se añaden las terminaciones siguientes a los infinitivos. Entonces, en futuro, es algo un poco diferente de lo que habíamos visto en otros tiempos. Por quê? Em outros tempos, o que nós fazíamos era substituir esse ar, esse e esse ir por outra terminação. Então, por exemplo, no passado eu diria hablé. Ó, eu tirei o AR e ficou o E no lugar. Aprender também, ele aprendeu, aprendió. Aqui também, eu tirei o ER e coloquei o I e o O. Então, aqui também, o bebir, nós outros bebimos. Eu tirei o ir e acrescentei o imos. Então, eu sempre substituía essa terminação. Agora, eu não vou substituir, eu vou adicionar, ó, añaden. Então, eu vou acrescentar algo, eu não preciso mudar nada aqui nesse verbo por enquanto. Eu só vou colocar algo a mais. Muito parecido com o português. Vou dar esse exemplo do verbo falar em português. Falar, falarei. Então, eu continuo com falar e adicionei um ei. Não foi assim que eu formei esse futuro? Aqui também. Hablar, continua aqui e eu adicionei o e. Hablaré. Aqui também todas as pessoas, hablarás, hablará, hablaremos, hablareis, hablarán. Não é assim? Então, vocês vão só adicionar essas terminações aqui. Muito parecidas ao português. Falarei, falarei, hablarei. Falarás, hablarás. Falará, hablará. Então, não é tão diferente assim a formação dessa conjugação no futuro do português, tá? Aprender, verbos acabados en er, también, mira. As, a, hemos, eis, an, ok? Vivir, as, mesma coisa, tá vendo? Então, para todos os verbos que seguem essa regra, que são regulares, nós vamos adicionar essas terminações, tudo bem? Então, aqui, se você pegar um outro verbo regular, como comer, vai ser a mesma coisa, comeré, comerás, comerá, comeremos, comereis, comerán, ok? Muito importante em espanhol a gente destacar essa pronúncia final com acento. Não tá tudo acentuadinho aqui, ó? A maioria das pessoas teve esse acento. Então, vocês têm que usar esse acento na fala, ou seja, ele é a sílaba mais forte. Por isso eu digo hablaré, hablarán. Por que que é importante usar isso? Exemplo. Aprenderán, é aprenderão, eles aprenderão, futuro. Se eu usasse sem acento, aprenderam, sendo esse D aqui a sílaba mais forte, aprenderam, isso aqui não seria futuro, seria aprendessem, a tradução dele no espanhol, tá? Então, aprenderán, com esse N bastante aberto, aprenderán é aprenderão. Aprenderam é aprendessem. Então, é muito importante, nós não vamos ver agora esse tempo verbal, mas é importante que vocês saibam, tem que falar bonitinho, com esse acento final mais forte, tá? E esse N aberto, lembra? Não é aprenderam, é aprenderán. Ó, o N é bastante aberta a pronúncia dele, ok? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos entonces de los verbos regulares. Tenemos aquí algunos irregulares. Claro, yo no voy a leer todos, ¿está bien? Pero tenéis ahí en vuestro material. Entonces es importante que tengáis el material impreso o en PDF, que siempre lo tengáis al lado mientras veis las clases. Então, enquanto vocês assistem às aulas, é importante que vocês tenham esse material ao lado, seja na tela do computador ali dividida em PDF, seja impresso até melhor para fazer os exercícios, né? Mas vocês vão ter todos esses verbos irregulares. Eu coloquei todos os verbos irregulares? Não, porque em espanhol são muitos os irregulares. Eu coloquei alguns que são mais comuns para vocês terem acesso já nesse material. Então, o verbo decir, que não é deciré, que seria
a regra, né? Ele vai ser diré, dirás, ok? O verbo haver, que é abre, abrás, habrá. Então, haverá uma festa no sábado que vem. Habrá uma fiesta el sábado próximo. Bien? O verbo hacer, olha que diferente. É o nome da nossa unidade. Faremos é haremos, né? E não haceremos, que seria o que diria a regra, né? Então, haremos, eu haré, ok? O verbo poder, olha isso aqui. Eu poderei, podrei. Você poderá, podrá. É um pouco diferente mesmo, então tem que prestar bastante atenção. Sugiro que vocês tentem fazer frases com cada uma dessas conjugações. Isso vai fazer com que vocês escrevam e fixem melhor, não é? Não dá para ficar decorando um a um, é mais na hora de usar mesmo, na hora que vocês tiverem que escrever algo, na hora que vocês forem tentar montar algumas frases, vocês vão usar. Aqui outros verbos mais, el poner, el querer. Olha o querer aqui com 2 R's, tá? A pronúncia dele é bem importante. Então, eu quererei, em português, né? Quase não usamos, mas é assim, quererei. Então, em espanhol, querré. Tem 2 R's, não tem? Então, tem que fazer esse barulhinho mesmo com a língua, esse vibrato. Então, querré, ok? Querrás. Tudo bem? Bueno, depois aquele saber, sabré, salir, saldré, e tener, tendré. Vocês viram que aparece bastante esse DR, né? Saldré, tendré, habrá, não é? Ok? Bueno, entonces, ya pensando en estos verbos regulares e irregulares, vamos a hacer un ejercicio. Conjuga el verbo entre paréntesis en futuro simple. Aquí tenéis el verbo y la persona que debéis conjugarlo, ¿está bien? Voy a dar un momento para que podáis hacerlo, podéis dar al pause ahí, hacer el ejercicio y volver para corregir conmigo, ¿está bien? Bueno, chicos, entonces vamos a corregir. Aquí, llegar ellos, entonces llegarán. Entonces aquí nunca llegarán a tiempo para el tren de las 5. Después aquí, deber y vosotros, ¿vale? Entonces, cuando seáis padres, deberéis ocuparos de vuestros hijos. Ocuparos vosotros de vuestros hijos. A partir de mañana empezaremos a cobrar las entradas. Después, dentro de una década, no quedarán. ¿Por qué quedarán, Thais? Porque estoy hablando de bosques. Entonces, no quedarán bosques en esta comarca. Y después, este próximo domingo, abrirán todos los centros comerciales. ¿Por qué abrirán nuevamente? Porque plural, son todos los centros comerciales, ¿está bien? Si fuera uno, abrirá el centro comercial. Entonces es importante siempre que esté de acuerdo el verbo con el sujeto, ¿está bien? ¿Tranquilo? Bueno, sí, está tranquilo. Seguimos entonces ahora para otro ejercicio, de esta vez con irregulares, ¿está bien? Entonces podéis dar al pause y hacerlos, por favor. Bueno, vamos entonces a corregir los ejercicios de ahora. Si tu padre se entera de esto, se pondrá hecho una fiera. Isso é uma expressão, poner-se hecho na fiera, quer dizer ficar uma fera, tá? Então, aqui, ficará uma fera seria se, porque o verbo é poner-se. Lembra que sempre que tem esse se no final, nós precisamos usar esse pronome. Já falamos bastante disso no nível básico. Então, se poner, ele pondrá. Então, se pondrá hecho na fiera. Tudo bem? B. ¿Cuándo haremos nosotros este fabuloso viaje? Letra C. ¿Crees que, aquí quererse vosotros, os queréis
igual dentro de 10 anos? Então, vocês acreditam que vocês se amarão da mesma forma daqui a 10 anos? Que vocês se quererão, tá? Então, vosotros os queréis igual dentro de 10 anos, ¿vale? Después, la policía no podrá probar nunca que su marido la mató. Y no sé si cabrá otro bulto en el maletero. ¿Tranquilo? Todos los verbos irregulares entonces que tenemos aquí. Ahora tenemos entonces expresar una condición. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo se expresa una condición? Bueno, se puede hacerlo también usando este futuro simple, o sea, si no reciclamos, no sabremos dónde meter las basuras. Esta condición es si no reciclamos. ¿Y qué pasa si no reciclamos? No sabremos, ou seja, não saberemos onde colocar o lixo. Tudo bem? Então, aqui, mais uma vez, eu trago para vocês que o futuro simples, ele vai nos ensinar, nos proporcionar também frases condicionais. Tudo bem? Bueno, de esta forma, tenemos aquí un ejercicio con condiciones y el futuro. Entonces, quiero que relacionéis la columna de letras con la columna de números, ¿está bien? Solo hace falta poner el número aquí delante. Entonces, vocês colocam un número allí, ¿ok? Bueno, podemos dar al pause y hacer el ejercicio. Bueno, entonces aquí tenemos el ejercicio con las condiciones. Siempre aquí las condiciones y aquí en presente o en futuro, lo que puede pasar realmente si tenemos eso. Entonces, relacionar la columna de letras con la de números. Chicos, podéis dar al pause para resolver el ejercicio y volver para corregirlo, ¿está bien? Bueno, entonces vamos a ver, tenemos aquí la letra A. Si Pedro llega a tiempo, iremos a la fiesta de Javier, el número 5, ¿está bien? Después la letra B. Si tienes hambre, en el frigorífico tienes comida, el número 1. La letra C. Si tengo tiempo, aquí el 4, te llamaré después de comer, ¿vale? Aquí la letra D. Si puedes, pásate después por mi casa, el número 3. Y la letra E, si Rosa no puede trabajar, iré yo a su oficina, que es la 6. Y si necesito dinero, te lo pediré, el número 2. ¿Está bien? Entonces, siempre condiciones, lo que puede pasar en presente o en futuro. ¿Tranquilo? Condiciones reales. Bueno. Entonces, otra cosa que tenemos hoy, además de expresar esta condición con futuro, vamos a aprender también para hacer un ejercicio que tenemos al fin de la clase, cómo expresar opinión, cómo pedirla y cómo decirla, ¿está bien? Entonces, primero para pedir la opinión de alguien. Bueno, entonces utilizamos dos preguntas aquí, dos ejemplos. Claro que hay otras formas, pero aquí una básica. ¿Qué opina usted? Si trato a la persona por usted, o ¿qué opinas tú? Si trato a la persona por tú. Claro que hay muchas otras formas. ¿Qué te parece o qué le parece? ¿Qué piensa o qué piensas? ¿Qué crees o qué cree? ¿Está bien? Hay otras formas, pero aquí de primero vemos entonces qué opina usted o qué opinas tú. Siempre conjugar el opinar de acuerdo a la forma que tratamos a las personas. Aquí tú, informal, usted, formal, ¿está bien? Como ya hemos visto muchas veces en el nivel básico. Y otra cosa importante, si vamos entonces a preguntar a más de una persona, solamente hay que cambiar eso. ¿Qué opináis vosotros? O ¿qué opinan ustedes? ¿Está bien? Solo hay que cambiar esta conjugación. Y entonces para expresar, para decir su opinión, yo pienso que, yo creo que, me parece que, son algunas formas de expresarla. Entonces, ¿qué opina usted de este libro? Me parece un buen libro.
pienso que es un buen libro, ¿está bien? Y claro, esto aquí, pienso, está con yo porque soy yo expresando mi opinión, ¿vale? Entonces, si estoy hablando de la opinión de otra persona, yo digo, Pilar piensa que, o a Pilar le parece que. Entonces, siempre pensar que el verbo, que es la acción, está conjugada de acuerdo a la persona que la realiza. ¿Está bien? Entonces aquí, formas de expresar opinión. Bueno, cuando alguien expresa una opinión, podemos estar de acuerdo o no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo expresamos acuerdo o desacuerdo? Un ejemplo, claro, por supuesto que sí. Por supuesto significa claro mesmo em português, tá? Então aqui é outra forma, claro, claro que sim, tá? Por supuesto que sí. Estoy totalmente de acuerdo con. Entonces Pilar ha expresado su opinión y yo estoy completamente de acuerdo con la opinión de Pilar o con su opinión. Y no estoy de acuerdo. Entonces yo no estoy de acuerdo con lo que habla ella. ¿Vale? Bueno, importante acordarnos entonces aquí, mira, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Entonces, importante aqui é que eu não vou dizer eu concordo, eu discordo. Eu uso estar ou não estar de acuerdo, ¿tá bien? Siempre con el verbo estar. ¿Tranquilo? Bueno. Y a veces cuando alguien expresa su opinión, nos es indiferente, ¿verdad? Si nos es indiferente, decimos que no me importa. Este sí está aquí para que si queremos completar la frase. Entonces, no me importa si pasa eso. A veces una persona está hablando su opinión acerca de algo que puede pasar y para ti da igual. Entonces, a mí me da igual, no me importa si pasa de esa forma. ¿Está bien? Entonces, así expresamos nuestra indiferencia. ¿Tranquilo? Bueno, de esta forma yo voy a pasaros un ejercicio que es un poco grande y hay que hacerlo con mucha atención, ¿vale? Bueno, ¿qué es? De acuerdo al contenido que has visto. ¿Qué contenido hemos visto hoy? Futuro, expresar opiniones, ¿verdad? Condiciones. Lee el siguiente texto para practicar la pronunciación. Pon atención a los verbos en futuro simple. Entonces, la primera cosa que tenéis que hacer es leer cada parte de este texto. Tenéis ahí en PDF o en el ordenador el material. Y yo voy a pasarlo aquí en la tele también. Después de cada una de sus partes, porque el texto está dividido en 4 partes, escribe un pequeño texto para expresar tu opinión sobre el tema tratado. O sea, vamos a leer la primera parte y después de eso podéis dar al pause y escribir un pequeño texto diciendo si estás de acuerdo o no con esta parte, con lo que dice el texto, ¿está bien? Bueno, claro, esto aquí no es algo mío, no es mi opinión, es un texto que saqué de otro lugar solamente para que vosotros podáis siempre practicar. Como hablamos de futuro, el texto se llama ¿Cómo será la vida en la Tierra en 2200? ¿Está bien? Bueno, la mayoría de las personas no saben que los continentes y algunas islas se acercan y se alejan unos 3 a 5 centímetros por año. Así que dentro de 200 años, Europa y América estarán un poco más cerca. Bueno, aquí he destacado el verbo estarán en futuro simple. Quiero que vosotros ahora escribáis un texto corto, así como 3, 4 renglones, líneas, ¿no? Entonces, para decir, estoy de acuerdo con eso, porque me parece, ou então vocês podem usar o condicional. Se seguimos assim, vocês vão usar o condicional e o futuro, e claro, as expressões de acordo ou desacordo depois dessa parte aqui, ok? Podéis dar al pause y hacer esto, ¿vale? Podéis utilizar aquella tabla con las conjugaciones verbales como una ayuda para escribir, ¿vale? Pues bien, la segunda parte un poco más grande yo voy a leer
Y podéis observar ahí los verbos y leer vosotros también después en voz alta, ¿vale? El calentamiento global estará acabando el planeta. Los polos polares se estarán derritiendo y cuando se derritan por completo, el nivel del mar aumentará unos 4 a 5 metros. ¿Poco? Pues no, al subir el nivel del mar, los ríos, manantiales y otras fuentes de agua dulce no existirá más, la gran mayoría, y el agua que tomamos todos los días desaparecerá, creando un conflicto mundial como por ejemplo muertes, hambruna, desespero y sobre todo una inmensa guerra e invasiones entre países para determinar el beneficiario de ese tan preciado tesoro, el agua dulce. También desaparecerán las zonas costeras y algunas islas. Yo he destacado nuevamente algunos verbos en futuro. Vosotros podéis leer, pensar sobre eso y expresar vuestras opiniones. Parte 3. Algunos países del mundo estarán dirigiéndose hacia la destrucción, asesinatos, guerras, el tan conocido bullying y una inmensa violencia y discriminación hacia el otro. Todo esto estará acabando con las sociedades y no se verá un progreso y una gran intención en solucionarlo por parte de los ciudadanos y principalmente de los políticos, que cada día velarán por sus propios intereses, sumergiéndose en una gran corrupción y abandono a sus funciones con el pueblo a que gobiernan. Podrá ser que sobrevivan quienes se adapten a esto o peor aún, que la raza humana desaparezca. Es bastante pesimista, ¿verdad?, esta visión. Podéis expresar vuestra opinión, entonces, siempre escribiendo, ¿vale? Bueno, y por último, podrá ser que dentro de 200 años nos quedaremos sin oxígeno y sin comida. La deforestación será inmensa y la desaparición de los ambientes forestales debido a destrucción por parte de las grandes temperaturas también lo será. Esto afectará a las plantas y a muchos animales por igual, y no habrá plantas que produzcan oxígeno, animales y plantas que podremos comer. Es obvio que estaremos acabados. Aquí también bastante pesimista la visión. Entonces, este texto yo lo he sacado de educação.uol.com.br. Entonces, el sitio web de educación de la UOL. Entonces, podéis expresar vuestras opiniones después de cada una de estas partes, después de leer en voz alta cada una de estas partes, porque así podéis practicar también la pronunciación, ¿vale? Chicos, espero que la clase de hoy haya traído muchas informaciones nuevas, mucho contenido nuevo, y nos vemos entonces la otra clase. Adiós.